Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en el programa de opinión consultorio jurídico. Como ustedes saben, lunes 10 de la noche, cita infaltable. Víctor Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidentes. En esta oportunidad, Humberto, se acercan las elecciones y una ciudad hermana de la costa de Barranquilla, es Cartagena, ha tenido muchos problemas dentro de la organización electoral, hay muchos cambios que se han presentado. Y para hablar de esa problemática tenemos una invitada de lujo, la doctora Adelina Cobo. Gracias, Víctor. Gracias, Humberto. Encantada de estar aquí con ustedes. Realmente me siento muy contenta. Barranquilla ya se ha convertido como en otra de mi ciudad. Duré como 3 meses viviendo aquí entre finales del año pasado y principios de este año. Tengo una nieta barranquillera. Ok, pero el canal regional, como bien lo anotábamos hace un momento fuera de cámara, es de la costa Caribe. Queda en un lugar de la región por razones logísticas. Indudablemente. Y por eso este programa, como el canal en sí, es abierto a toda la gente de la región. Inclusive nos ven por internet fuera del país y por supuesto en diferentes ciudades colombianas por los TV cables. Adelina Cobo es una mujer de una gran trayectoria, ha ocupado importantes cargos. Y antes de que yo le enumere los cargos, le quiero decir que ya está en un mundo que nos aventaja a nosotros y está en un mundo del YouTube. Del youtuber, pero antes de llegar, Humberto, fue viceministra, fue directora de Bienestar Familiar, conoce la problemática del país y por eso, doctora Cobo, le queremos preguntar, ¿qué ha pasado en Cartagena en los últimos años con los gobernantes que ha tenido esa ciudad? Cartagena está en una tremenda y profunda crisis. Crisis generada por la corrupción, crisis generada porque no hay una institucionalidad sólida en la ciudad, crisis porque la alcaldía de Cartagena no tiene ni siquiera una planta de personal consolidada. Aproximadamente, dependiendo quién sea el alcalde, el 80 o el 70% de las personas que trabajan en la alcaldía son las que llaman OPS, o sea, unas órdenes de prestación de servicio que no tienen ningún tipo de prestación social y no tienen ningún sentido de pertenencia con la organización de la alcaldía. Entonces, ¿cómo pretenden hacer una buena administración si ni siquiera tienen lo que llamaban el cliente interno realmente comprometido con la administración? Entonces, allí lo que hay que entrar es hacer, lo primero es una labor gerencial y una labor de erradicar de tajo la corrupción de la alcaldía de Cartagena. Sobre todo porque Cartagena es una ciudad emblemática del país. Cartagena, en algunos meses del año, Víctor Julio, particularmente a finales de año, se convierte en la capital del país. El TUT Colombia está ahí. No solo por razones de society, también por razones empresariales, por razones de negocio. Los grandes congresos se hacen en Cartagena. Y bueno, sin duda es una ciudad de película, estimando la oferta arquitectónica que tienen en ese casco antiguo, ¿no? En la ciudad amurallada. Por eso es inexplicable, le preguntamos eso a Adelina Cobo, que es candidata a la alcaldía, de Cartagena, cómo una ciudad tan importante al mismo tiempo parece estar tan abandonada. Pues es incomprensible la falta de compromiso de la dirigencia de la ciudad para con el manejo de los destinos de la ciudad. Esto es que yo me siento como un poco extraña porque yo recuerdo que hace muchísimos años, yo diría que hace casi 40 años, cuando yo era gerente de Camacol en Cartagena, recuerdo que hizo un planteamiento en contra de la dirigencia de la ciudad por su falta de compromiso. Y me parece que hoy estamos exactamente en las mismas condiciones. Entonces, precisamente, cuando a mí me hace Gustavo Petro un llamado para que me vincule en una campaña para lograr la alcaldía de Cartagena, pues me pareció, primero entré en un periodo de reflexión, pero después definitivamente sentí que era un compromiso, era una forma como de yo devolverle algo a este país, a esta ciudad mía, a Cartagena de Indias, que tanto he recibido, porque realmente lo que yo he hecho es recibir. Yo he trabajado por mi país, por mi ciudad, pero también he recibido muchísimo y noto la simpatía de la gente. Entonces me pareció que era la hora de entrar a salir de mi comodidad, de la comodidad en que yo estaba de mi retiro,
para dedicarme a hacer una labor y los próximos 4 años y medio mi compromiso es con Cartagena. Pero doctora, ¿cómo? Usted acaba de decir que hace 40 años presentó un proyecto urbanístico contra la ciudad. Se entiende que Cartagena son dos, la parte turística, pero también hay una parte olvidada, una parte donde no le llegan los servicios públicos, donde la luz se va permanentemente. ¿Usted qué le propone a los cartageneros? Lo primero que hay que hacer en Cartagena, Cartagena es una sociedad fracturada. Hay que entrar a unir a la ciudad. Allá los de abajo le tiran a los de arriba le tiran a los de abajo. Como los de abajo han estado oprimidos toda la vida por una actitud excluyente de las personas de arriba, pues ya ellos aprendieron y ellos también le tiran a los de arriba. Allá hay enfrentamientos entre las razas, o sea, todo hay una fractura completa de la sociedad. Lo primero que tenemos que hacer es llegar a recomponer eso. Hay que hacer mucho trabajo social para generar ese sentimiento de solidaridad que necesitamos, y yo pienso que cuando las personas vean una buena administración trabajando por la gente que más lo necesita, por las personas más débiles de la sociedad, no tengo duda de que la respuesta va a ser completamente positiva y de solidaridad a su vez hacia la propia administración que está trabajando hacia ellos. Doctora Cobo, da una sensación de venganza social el resultado de las elecciones recientes en Cartagena, con muy buenos candidatos, sin demeritar pues quienes hayan ganado de algunas calidades, pero de pronto con poca capacidad administrativa, y que luego se han visto inmersos en procesos judiciales graves, delicados. Vemos que la gente ve buenos nombres, pero vota por otras personas. Por eso hablo de la venganza social. No, yo no diría que es venganza social. Mi percepción es que Cartagena ha votado alternativa en las 3 últimas elecciones ordinarias. Ha votado alternativo, ha votado por lo que no son los candidatos de los partidos tradicionales. Sin embargo, en las 2 últimas, votó por personas que consideró que eran sus defensores desde una emisora de radio, pero cuando llegaron eran personas que realmente no tenían ninguna experiencia y no sabían administrar, no sabían gobernar. Es que gobernar es muy difícil. Es mucho más fácil manejar una empresa privada que manejar un gobierno donde hay tantos factores tan distintos que uno tiene que entrar a conjugar y a unirlos todos en una sola dirección. Eso es lo que hay que hacer en un gobierno. Hay que entrar a hacer eso, pero también abrirle espacios a todas las personas en la sociedad, al máximo de personas posible. Entonces, para eso se necesita una experiencia, y eso es lo que tengo yo. Yo tengo 40 años, es más, tengo 42 años de experiencia en la administración pública y privada, y eso es lo que yo le quiero poner a las órdenes a todos mis coterráneos en Cartagena. Elíjanme para que vean lo que es hacer un buen gobierno y poner a Cartagena en el sitio donde debe estar desde hace mucho tiempo. Vamos a una pausa comercial, regresamos un instante a Consultorio Jurídico. Recuerden que tenemos un correo que es el que aparece aquí en generador de caracteres, consultoriojuridico.caribe@gmail.com, y de igual manera un WhatsApp solo para que nos escriban, 300-397-1858. Vamos a una pausa y ya regresamos.
hace un momento hablábamos pues de la importancia de Cartagena en el país, como una ciudad turística, histórica, en fin, todo lo que representa y también su crisis institucional. ¿Usted sabe cuál es el presupuesto de Cartagena anual? No lo sé. Es 1.800.000.000.000 de pesos. O sea que para manejar esta ciudad hay que tener un tono gerencial, experiencia en la función pública, no es tan fácil. Y si manejar una empresa pequeña o una empresa, doctora Cobo, se requiere de mucha capacidad, de mucha experiencia, de mucho manejo financiero, de muchos controles. ¿Cómo va usted a manejar ese presupuesto tan importante que tiene esa ciudad? Yo tengo experiencia en eso. Yo he manejado presupuestos muy grandes. Fui durante 3 vigencias directora nacional del ICBF, que en su momento era el programa social más grande que tenía Colombia, con 44 proyectos y pues realmente yo estoy acostumbrada a manejar cosas grandes. También fui viceministra de Educación. Pues son cosas grandes realmente lo que me ha tocado, lo que me ha correspondido manejar. Entonces yo estoy preparada. El problema de Cartagena es básicamente social y de obras de infraestructura y de manejo de la plata. Hay que manejar los recursos con mucha pulcritud, pero aquí hay un secreto que yo creo que es una de las especialidades que yo siempre he tenido donde he estado. Lo más importante es escoger un buen equipo. Si uno escoge un buen equipo, uno tiene un soporte para los 4 años de gobierno. Entonces, allí es donde hay que dedicar, apenas sea elegida, yo tengo que dedicar un tiempo fundamental, es a la escogencia del equipo. Es más, yo debería tenerlo pensado desde antes, para poderle dar a la ciudad la respuesta que necesita. Entonces, allí es donde se ve. Pues no hay, para mí eso no es un problema. Y doctora Cobo, y en la parte de salud, hace algunos años Cartagena era referente, toda la costa acudía a Cartagena para ser atendida, ahora vienen a Barranquilla. Cartagena ha perdido ese protagonismo que tenía en un pasado. ¿Cuáles son sus planes respecto a la salud? Pero es que eso es lo mismo. El problema es la corrupción y el desgreño administrativo. En el momento en que los recursos se destinen a atender a los pacientes, la salud se podrá ofrecer de calidad, brindar una salud de la mayor calidad posible al beneficiario, al usuario. Pero si hay desgreño administrativo y no se prestan, ¿cómo es que dicen? Las cuentas las pasan por un valor superior, que es lo que me dicen a mí que está ocurriendo, a veces con un porcentaje altísimo. Yo conozco un caso de una persona muy cercana a mí que le tocó manejar los servicios públicos de una entidad hace muchos años. Y cuando le presentaron las cuentas eran por 23.000 millones de pesos. Contrató un médico y una enfermera a que analizaran cuenta por cuenta, factura por factura, y las redujo a 2.200 millones de pesos. Escandaloso. Es escandaloso. Entonces, yo no voy a decir que en Cartagena la proporción de lo que pues, está faltando en la salud sea de ese orden, porque a mí no me consta. Yo tendría que entrar a hacer un análisis para mirarlo. Pero me dicen que ese es el problema que hay. Entonces, si hay desgreño administrativo y no hay un manejo pulcro de los recursos, pues no podemos tener una buena atención en salud para todos los usuarios de la salud en Cartagena. Llama la atención una especie de contradicción de los cartageneros, que son gente muy cálida y muy querida. El amor que tienen por su ciudad y el orgullo que sienten, pero al mismo tiempo la falta de pertenencia en otro sentido, que es lo administrativo, lo corporativo. Eso fue precisamente lo que me hizo decidir a mí. Que uno se queja diciendo, no, es que aquí en la ciudad siempre se deja que la elección que recaiga en las personas que no son, porque las personas que saben hacer las cosas no se presentan. Y yo estaba en mi zona de comodidad. Yo estaba haciendo mi canal de YouTube, escribiendo mis guiones, escribiendo un libro de historia de Colombia, y además tengo un contrato de asesoría con una empresa
pues, y me tocó tomar la decisión. Y goza de la pensión. Y también tengo la pensión del Estado, exacto. Entonces, pues, yo estaba en una posición muy cómoda. Ahora, pues, lo primero que se me acabó fueron las trotadas de por la mañana. Entonces, pues, pero yo me siento que tengo el deber de prestarle este servicio a la ciudad y a mis coterráneos. Y esa es la razón por la que estoy aquí. Doctora Cobo, los candidatos de todas las corporaciones siempre prometen solucionar los problemas de salud, los problemas de vivienda, los problemas de educación. ¿Por qué podríamos pensar que su propuesta es diferente a los que hacen otros candidatos? Por mi hoja de vida, porque es que lo que yo he hecho toda mi vida es hacer, ejecutar, dar resultados. Yo no tengo 42 años de experiencia, tengo 42 años de experiencia exitosos que los puedo mostrar. Ahí está en mi hoja de vida, los pueden ver. Entonces, yo tengo mi informe de gestión en todos los sitios donde he estado. Entonces, la gente tiene que seguirse por eso. No es si yo ocupé un cargo, sino cuáles fueron los resultados que yo di durante el tiempo que estuve ocupando el cargo. Entonces, a eso es a lo que yo le creo. No a la hoja de vida sin ver nada más, sino dónde está el informe de gestión. ¿Dónde está yo el lo tengo para resultado de lo mostrar. hecho? Regresamos con Adelina Cobo en este programa que hoy pues tiene como objeto mostrar a esta candidata muy interesante, una mujer con una gran trayectoria y además con mucha fuerza, ¿no? Y con muchos estudios y con muchas ganas de hacer las cosas bien. Sobre todo, doctora, que usted conocemos de una nueva faceta que adelanta en esta etapa de tranquilidad en su vida, que es, usted es una youtuber. Sí, indudablemente. Usted se ha dedicado a estudiar. Cuéntenos a los televidentes esa fase de su vida. Sí, estoy fascinada, ¿no? Ese es otro de los pesares, que estoy fascinada. Realmente yo tengo, pues cuando yo pensé que ya iba a terminar mi vida laboral, me dediqué a hacer una maestría en historia para aprender a investigar sobre la historia. Porque realmente en una maestría uno no le enseñan historia, uno aprende cómo investigar sobre la historia y tú aprendes sobre el periodo donde te especializas. Yo aprendí historia de Colombia. Entonces, del periodo 1886 a 1948. Yo quería hacer un canal porque aquí desde el año 84 quitaron la cátedra de Historia de Colombia y lo que le da a los estudiantes el espíritu, o sea, la inquietud para ser críticos,
el conocimiento de su país es el conocimiento de la historia de Colombia. Entonces yo quería, de una manera informal, generar la inquietud para que la gente joven y los mayores también, para que todos en Colombia entendiéramos que teníamos que leer o estudiar sobre historia de Colombia. Quise hacer un proyecto que salió muy costoso y después decidí, no, me lanzo al agua y yo misma, si yo he sido presentadora de televisión, voy a hacer la presentación de mi canal de YouTube. YouTuber es totalmente distinto a la televisión tradicional. Es mucho más rico porque es completamente informal, no hay casi ni que maquillarse, sino entre más natural se vea uno, mucho mejor. Y pues estoy fascinada desde el 8 de febrero pasado, investigando mis guiones, escribiéndolos y haciendo la presentación. Y pues ya estoy llegando a los 3.000 seguidores, suscriptores en el canal de YouTube, pero aspiro a pasar más de 1 millón. Doctora Cobo, usted ha dicho que ha estudiado la historia de Colombia de 1886 a 1948. ¿Cuáles han sido esos aciertos y errores que se han cometido en Colombia en esa parte de la historia? ¿Y cómo podríamos aprender de ellos para hacer de Cartagena una ciudad mejor? Uy, Dios mío, eso es una cátedra como para un auditorio de 1 hora mínimo. Pero realmente allí lo que yo diría es, en ese periodo hubo muchos malos gobiernos y unos pocos buenos gobiernos. La gente recuerda los buenos gobiernos y realmente los que han hecho historia han sido los buenos gobiernos. Podríamos decir que lo que hay que aprender de allí es que hay que tener buenos gobiernos para hacer el cambio. Exacto, hay que tener un buen gobierno para hacer la transformación que se necesita en Cartagena y poderle dar una respuesta a la gente, especialmente a toda la ciudad, porque es que cuando yo hablo de fractura de la sociedad, es a toda la ciudad por la que vamos a trabajar. Víctor Julio, hace un momento hablaste de Adelina Cobo, la youtuber. Veamos pues un episodio o uno de estos programas y estas interesantes entrevistas que Adelina Cobo graba como youtuber. Hola amigos, estamos en la Plaza de Bolívar en Cartagena, que se llamó inicialmente Plaza de la Iglesia, Plaza Mayor, Plaza de la Inquisición y de la Catedral. Desde 1896 es la simbólica Plaza de Bolívar, llamada así por la imponente estatua ecuestre del Libertador, hecha en bronce y modelada en Alemania, y tiene 2 réplicas. Una está en Maracaibo y la otra en Guayaquil. El edificio más importante de esta plaza es el Palacio de la Inquisición, donde nos encontramos la antigua Casa del Santo Oficio, de estilo barroco del siglo XVIII, con el más imponente portal de Cartagena. Agradecerle a la doctora Cobo el habernos participado, haber compartido con nosotros su experiencia profesional que nos permitió conocerla mucho más, no solamente como una exitosa empresaria del sector público, sino también ahora como un youtuber, y desearle muchos éxitos, doctoras, en su aspiración a la alcaldía de Cartagena. Gracias, Víctor Julio, gracias, Humberto, y muy encantada de estar aquí pues con todos ustedes y todos los televidentes, y pues vamos a hacer un gobierno en Cartagena que va a hacer historia. De eso estoy completamente segura. Y a ustedes televidentes, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.